Paso 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. La oración y la meditación son nuestros principales medios de contacto consciente con Dios. Los As. Somos gente activa, que gozamos de la satisfacción de enfrentarnos a la realidad de la existencia, generalmente por primera vez en nuestras vidas y que tratamos vigorosamente de ayudar al próximo alcohólico que llegue. De modo que no es sorprendente que a menudo tengamos tendencia a menospreciar la meditación y la oración como algo realmente innecesario. Creemos, sin duda, que podrían ayudarnos a enfrentar una emergencia ocasional, pero al principio muchos de nosotros somos propensos a considerarlas como alguna misteriosa habilidad de clérigos, de la cual podemos eventualmente conseguir un beneficio de segunda mano. O tal vez no creemos en nada de esto. Para algunos recién llegados y para aquellos que habiendo sido agnósticos, todavía consideran el grupo de Aga como poder superior, el poder de la oración, a pesar de toda la lógica y la experiencia en prueba de ella, puede ser todavía poco convincente o completamente objetable. Aquellos de nosotros que una vez pensamos en esa forma podemos desde luego entender y comprender. Recordamos bien cómo algo muy profundo dentro de nosotros continuaba rebelándose contra la idea de inclinarnos ante cualquier Dios. La lógica de muchos de nosotros podía probar que Dios no existía. Porque los accidentes, las enfermedades, la crueldad y la injusticia en el mundo. ¿Cuál era la razón de todas aquellas vidas desgraciadas que fueron el resultado directo de un nacimiento infortunado y de circunstancias incontrolables? Seguramente no podía haber justicia en esta combinación de cosas, y por lo tanto no existía Dios. Algunas veces adoptamos una táctica ligeramente distinta. Nos decíamos a nosotros mismos que indudablemente, la gallina había existido antes que el huevo. Sin duda el universo tuvo una primera causa de alguna índole, el dios del átomo, tal vez, unas veces caliente y otras veces frío. Pero por supuesto no existía ninguna prueba de un Dios que conociera y se interesara por los seres humanos. Nos gustaba, y estábamos prontos a reconocer que había hecho milagros. Pero retrocedíamos tan obstinadamente ante la meditación y la oración, como el científico que no aceptaba hacer cierto experimento por miedo a que éste probara que su teoría preferida estaba equivocada. Desde luego finalmente hicimos el experimento, y cuando se derivaron resultados inesperados, nos sentimos diferentes. En realidad nos vimos diferentes. Y de esa manera nos convencieron la meditación y la oración. Sabemos que esto mismo puede sucederle a cualquiera que lo intente. Se ha dicho bien que los únicos que se burlan de la oración son aquellos que nunca la han ensayado lo suficiente. Aquellos de nosotros que hemos llegado a utilizar regularmente la oración no podríamos prescindir de ella, así como no rechazaríamos el aire, el alimento, o la luz del sol. Y por la misma razón. Cuando rechazamos el aire, o la luz, o el alimento, el cuerpo sufre. Y cuando nos alejamos de la meditación y la oración, del mismo modo privamos a nuestras mentes, emociones e instituciones de un apoyo fundamental y necesario. Así como el cuerpo puede fallar en sus funciones por falta de alimento, así también puede fallar el alma. Todos necesitamos la luz de la realidad de Dios, el alimento de su fortaleza y la atmósfera de su gracia. Los hechos de la vida de Aya confirman esta verdad eterna de una manera asombrosa. Existe un encadenamiento directo entre el examen de sí mismo, la meditación y la oración. Tomadas separadamente, esas prácticas pueden traer mucho alivio y beneficio. Pero cuando están lógicamente relacionadas y entrelazadas, el resultado es una base firme para la vida. De vez en cuando se nos puede conceder una visión de esa realidad fundamental que es el reino de Dios. Y seremos consolados y se nos garantizará que nuestro propio destino estará seguro mientras tratemos, a pesar de nuestra vacilación, de encontrar y hacer la voluntad de nuestro propio Creador. Como hemos visto, la búsqueda de nosotros mismos es el medio para el cual introducimos la nueva visión, la acción, y la gracia para iluminar el lado oscuro y negativo de nuestra naturaleza. Este es un paso en el desarrollo de esa clase de humildad que hace posible para nosotros recibir la ayuda de Dios. Sin embargo, es solamente un paso. Desearemos ir más adelante.
Desearemos que florezca y crezca lo bueno que hay en todos nosotros, aun en el peor de nosotros. Necesitaremos desde luego el aire y la abundancia de alimento. Pero primero que todo desearemos la luz del sol. Casi nada crece en la obscuridad. La meditación constituye nuestro paso hacia el sol. ¿Cómo, entonces, podemos meditar? Es considerable la experiencia de la meditación y la oración a través de los siglos. Las bibliotecas y los lugares de adoración en todo el mundo son un tesoro para los investigadores. Se espera que cada área con creencias religiosas que enfaticen la meditación, vuelva a meditar como nunca antes. Pero, ¿qué sucede con el resto de nosotros que, menos afortunados, no sabemos siquiera cómo empezar? Bueno, podríamos empezar en esta forma. Primero veamos una verdaderamente buena oración. No tendremos que ir lejos a buscar, los hombres y mujeres más admirables de todas las religiones nos ha dejado una maravillosa provisión. En este punto consideramos una que es clásica. Su autor fue un hombre que durante varios siglos ha sido considerado como un santo. No nos vamos a parcializar o ahuyentar por ese hecho, porque aunque no era un alcohólico pasó, como nosotros, por un remolino emocional. Y cuando llegó al otro lado de esa dolorosa experiencia, logró expresar en esta oración lo que él pudo ver, sentir y desear. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, siembre amor, donde haya injuria, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya sombra, luz, donde haya tristeza, alegría. Oh, Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar, que no busque ser comprendido, sino comprender, que no busque ser amado, sino amar, porque para encontrarse, hay que olvidarse de sí mismo, perdonado, es como tú nos perdonas, y muriendo en ti, nazco para la vida eterna. Amén. Como principiantes en la meditación, podríamos ahora releer esta oración varias veces muy lentamente, saboreando cada palabra y tratando de abarcar el profundo significado de cada frase y de cada idea. Será mejor si podemos abandonar toda resistencia a lo expresado allí. Porque en la meditación no hay lugar para la discusión. Descansamos tranquilamente con los pensamientos de alguien que sabe, de suerte que podamos experimentar y aprender. Como si estuviéramos tendidos en una playa iluminada por el sol, descansemos y respiremos profundamente la atmósfera espiritual con la cual nos rodea la gracia de esta oración. Dispongámonos a tener la buena voluntad de participar y de ser fortalecidos y levantados por el claro poder espiritual, la belleza y el amor de los cuales son portadoras esas magníficas palabras. Miremos ahora al mar y consideremos lo que constituye su misterio. Y elevemos nuestros ojos al lejano horizonte, más allá del cual buscaremos todas aquellas maravillas todavía inadvertidas. ¡Pamplinas!, dice alguien. Estas son tonterías. Eso no es práctico. Cuando tales pensamientos se presentan, debiéramos recordar, con un poco de tristeza, cuánta importancia le dábamos a la imaginación cuando trataba de crear la realidad con la bebida. Nos deleitábamos con esa clase de pensamientos, ¿no es cierto? Y aunque estamos sobrios hoy en día no intentamos a menudo hacer la misma cosa. Tal vez la dificultad real era nuestra casi total incapacidad de dirigir la imaginación hacia los objetivos adecuados. No hay nada de malo en la imaginación constructiva. Toda buena realización se base en ella. Después de todo, ninguna persona puede construir una casa mientras no imagine primero un plano para ella. La meditación es algo similar. Nos ayuda a imaginar nuestro objetivo espiritual antes de que intentemos movernos hacia él. Así que regresemos a esa playa iluminada por el sol, o a la planicie o la montaña, como ustedes prefieran. Cuando por esos sencillos mecanismos, nos hemos puesto en una disposición de ánimo que nos permite concentrarnos en la imaginación constructiva, podríamos proceder en esta forma. Una vez más leemos nuestra oración, y de nuevo tratamos de ver lo que constituye su íntima esencia. Pensaremos ahora en quien la rezó por primera vez. Ante todo, deseaba llegar a ser un instrumento. Luego pidió la gracia para llevar amor, perdón, armonía, verdad, fe, esperanza, luz y alegría a cada ser humano que conociera. Enseguida vino la expresión de una aspiración y una esperanza para él mismo.
Esperaba con la ayuda de Dios, ser capaz de encontrar también algunos de esos tesoros. Trataría de hacerlo por lo que él llamaba el olvido de sí mismo. ¿Qué quiso decir con eso y cómo se propuso realizarlo? Le pareció mejor dar consuelo que recibirlo. Comprender que ser comprendido. Perdonar que ser perdonado. Esto podría ser un fragmento de lo que se llamaba meditación, tal vez nuestro verdadero primer intento, una somera incursión en el reino del espíritu. Posteriormente, deberíamos observar nuestra situación actual, y pensar en lo que podría suceder en nuestras vidas, de ser capaces de acercarnos más al ideal que hemos estado tratando de vislumbrar. La meditación es algo que siempre puede perfeccionarse más. No tiene fronteras, en amplitud o en profundidad. Ayudados por las enseñanzas y el ejemplo que podemos encontrar, la meditación es esencialmente una aventura individual, algo que cada uno de nosotros va logrando a su manera. Pero su objetivo siempre es el mismo: mejorar nuestro contacto consciente con Dios, con su gracia, sabiduría y amor. Y recordemos siempre que la meditación es en realidad intensamente práctica. Uno de sus primeros frutos es el equilibrio emocional. Con ella podemos ampliar el conducto entre nosotros mismos y Dios como nosotros lo concebimos. Tratemos ahora acerca de la oración. La oración es la elevación del corazón y la mente hacia Dios, y en este sentido incluye la meditación. ¿Cómo podemos ocuparnos de ella? ¿Y cómo se complementa con la meditación? La oración, como se entiende comúnmente, es una petición a Dios. Habiendo abierto nuestro conducto como mejor podamos, tratamos de pedir aquellas cosas justas de las cuales nosotros y los demás estamos más necesitados. Y pensamos que todo el alcance de nuestras necesidades está bien definido por esa parte del paso 11 que dice: que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Esta petición será siempre oportuna a cualquier hora de nuestro día. En la mañana pensamos en las horas venideras. Tal vez pensamos en el trabajo de ese día y en las oportunidades que éste puede permitirnos para ser útiles y serviciales, o en algún problema que pueda traer. Posiblemente en el día de hoy veremos la continuación de un problema grave que no pudimos solucionar ayer. Nuestra tentación inmediata será pedir soluciones específicas para problemas específicos, y la capacidad para ayudar a otras personas en la forma que creemos más adecuada para ellas. En ese caso, estamos pidiendo a Dios que actúe según nuestro parecer. Por lo tanto, deberíamos considerar cuidadosamente cada petición para ver cuál es su verdadero mérito. Aún así, cuando se hagan peticiones específicas, será bueno agregar a cada una de ellas esta reserva: si es tu voluntad. Pedimos sencillamente que hasta el final del día Dios ponga en nosotros la mejor comprensión de su voluntad, y que nos conceda la gracia para cumplirla. Al avanzar el día y vernos enfrentados a situaciones y decisiones difíciles, podemos hacer una pausa, y renovar la sencilla petición: hágase tu voluntad, no la mía. Si en esos casos nuestra perturbación emocional es grande, seguramente conservaremos más nuestro equilibrio, siempre que recordemos, y nos repitamos a nosotros mismos, una oración predilecta o una frase que nos haya interesado en nuestra lectura o meditación. El repetirla a menudo una y otra vez nos permitirá despejar un conducto obstruido por la ira, el miedo, la frustración, o la desavenencia, y nos permite volver a la ayuda más segura en momentos de tensión, nuestra búsqueda de la voluntad de Dios, no de la nuestra. En esos momentos críticos, si nos recordamos a nosotros mismos que es mejor consolar que ser consolado, comprender que ser comprendido, amar que ser amado, estaremos siguiendo el propósito del paso 11. Por supuesto, es razonable y comprensible la pregunta que se hace a menudo: ¿por qué no podemos llevar directamente a Dios un dilema perturbador, y en la oración conseguir de Él las respuestas certeras y definitivas a nuestras peticiones? Esto se puede hacer, pero tiene sus riesgos. Hemos visto miembros de AA pedir con mucho ardor y fe la dirección explícita de Dios en asuntos que abarcan todos los aspectos, desde solucionar una tremenda crisis financiera o doméstica, hasta corregir la más pequeña falta personal, como la impuntualidad. Muy a menudo, sin embargo, los pensamientos que parecen venir de Dios no son respuestas. Resultan ser racionalizaciones inconscientes aunque bien intencionadas.
El miembro de AA o cualquier persona que trate de dirigir rigurosamente su vida por esta clase de oración, por esta demanda egoísta de respuestas de Dios, es un individuo particularmente desconcertante. A cualquier pregunta o crítica de sus acciones ofrece instantáneamente su confianza en la oración para la orientación de todos los asuntos grandes y pequeños. Puede haber olvidado la eventualidad de que sus ansiosos pensamientos y la tendencia humana a racionalizar, hayan desvirtuado lo que él llama orientación. Con las mejores intenciones, intenta imponer su voluntad en toda clase de situaciones y problemas con la confortable seguridad de que está actuando bajo la dirección específica de Dios. Bajo tal ilusión puede, por supuesto, crear grandes estragos sin la menor intención de hacerlo. También caemos en otra tentación similar. Nos creamos ideas en cuanto a lo que podría ser la voluntad de Dios para con otras personas. Nos decimos, este debiera ser curado de su fatal enfermedad, o este debiera ser aliviado de su dolor emocional. Y oramos por esas cosas específicas. Tales oraciones, por supuesto, son actos fundamentales buenos, pero a menudo están basados en la suposición de que conocemos la voluntad de Dios para la persona por la cual oramos. Esto significa que paralelamente a una sincera oración pudo haber una cierta cantidad de presunción y vanidad en nosotros. La experiencia de AA nos indica que, en tales casos, debiéramos orar para que se haga la voluntad de Dios, cualquiera que sea, para los demás así como para nosotros. En AA hemos visto que los buenos resultados de la oración son incuestionables, lo sabemos por experiencia. Todos aquellos que han persistido han encontrado una fortaleza que por lo regular no es la propia. Han encontrado una sabiduría más allá de su capacidad normal. Y han encontrado cada vez más una tranquilidad espiritual que puede mantenerse firme a pesar de las circunstancias difíciles. Descubrimos que recibimos orientación para nuestras vidas en la medida que dejemos de hacer peticiones a Dios para que nos la otorgue de acuerdo con nuestros términos. Casi cualquiera con experiencia contará cómo sus asuntos han mejorado en una forma extraordinaria e inesperada cuando trató de mejorar su contacto consciente con Dios. También informará que de toda temporada de aflicción y sufrimiento, cuando la mano de Dios parecía pesada o aún injusta, se aprendieron nuevas lecciones. Para vivir, se descubrieron nuevos recursos de valor, y que finalmente en forma ineludible, vino la convicción de que Dios se mueve en una forma misteriosa para hacer sus maravillas. Todas estas debieran ser noticias alentadoras para aquellos que rechazan la oración porque no creen en ella, o porque se sienten separados de la ayuda y la dirección de Dios. A todos nosotros, sin excepción, se nos presentan ocasiones en que solo podemos orar con el más grande esfuerzo de la voluntad. Ocasionalmente vamos aún más lejos. Nos sobrecoge una rebeldía tan deprimente que sencillamente no podemos orar. Cuando esto acontece, no debiéramos pensar muy mal de nosotros mismos. Debiéramos simplemente tratar de reanudar la oración tan pronto como sea posible, haciendo lo que sabemos que es lo mejor para nosotros. Tal vez una de las más grandes recompensas de la meditación y la oración es la sensación de pertenecer. Ya no vivimos en un mundo completamente hostil. Ya no estamos perdidos, asustados y sin objetivo. En el momento en que captamos siquiera una visión momentánea de la voluntad de Dios, en el momento en que empezamos a ver la verdad, la justicia y el amor como las cosas reales y eternas de la vida, ya no sentimos la profunda contrariedad que nos ocasiona la evidencia de lo contrario que nos rodea en asuntos puramente humanos. Sabemos que Dios nos cuida amorosamente. Sabemos que cuando nos volvemos a Él, todo estará bien con nosotros, aquí y en el más allá.